Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy hablaremos sobre el cálculo de probabilidades. En primer lugar, tenemos que definir unos conceptos básicos, como los tipos de experimentos. En primer lugar, tenemos los fenómenos deterministas. Un fenómeno se llama determinista cuando su resultado se conoce de antemano, es decir, se puede predecir antes que se realice. Por ejemplo, asistir a clases con uniforme. Si lanzamos un objeto hacia arriba, sabemos que en algún momento caerá. Si dejamos caer un objeto, ese tendrá que bajar por acción de la gravedad. Son fenómenos deterministas. Por otra parte, tenemos los experimentos aleatorios. Es aquel que al repetirlo en análogas condiciones, da resultados diferentes. Es decir, no se puede predecir qué resultado se va a obtener. Existe un componente de azar. Por ejemplo, cuando se lanza una moneda al aire, no se sabe si mostrará cara o sello al caer. Otros ejemplos de eventos aleatorios son lanzar un dado sobre una mesa y ver qué número de puntos aparece en su cara superior, adivinar el número premiado de una lotería, o elegir 3 fichas de dominó sin ver que sumen 6. Son experimentos aleatorios. Al repetirlo en condiciones idénticas, podemos obtener resultados distintos. Por ello es que surge el cálculo de probabilidades. ¿Qué tan probable es que ocurra un evento o no? Ahora vamos a definir qué es el espacio muestral. El espacio muestral de un experimento aleatorio se refiere al conjunto de todos los resultados posibles del experimento y se designa con la letra E. Por ejemplo, si se lanza un dado al aire y se observa el número de puntos en la cara superior, el espacio muestral de este experimento es el conjunto E formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las caras del dado, porque son todos los resultados posibles que se pueden obtener. Por otra parte, si lanzamos una moneda al aire y luego observamos el resultado, el espacio muestral de este experimento sería los eventos cara o sello. Estos son los dos posibles resultados de este experimento y este corresponde al espacio muestral. Veamos otros ejemplos del espacio muestral. Una bolsa contiene bolas blancas y negras y se extraen sucesivamente 3 bolas. Calcular el espacio muestral. Primero, tenemos que sacar 3 bolas, así que son 3 elementos. El número de elementos del espacio muestral viene dado por 2 a la n, y eso nos da como resultado 8. Luego tenemos que calcular los resultados posibles. Puede ser que saquemos blanca en la primera extracción, blanca en la segunda y blanca en la tercera. Blanca, blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, 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 negra, 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 blanca, negra, 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 blanca, y en la última caso es que extraigamos 3 pelotas negras, negra, negra y negra. Así que este es el conjunto formado por todos los resultados posibles del experimento. Si extraemos 3 bolas de una bolsa, podemos obtener los siguientes resultados. Ahora veamos unos sucesos. Un suceso es un subconjunto del espacio muestral. Veamos el suceso A, que consiste en extraer 3 bolas del mismo color. ¿En qué casos se cumplen? Cuando extraigamos una bola blanca, 2 bolas blancas y 3 bolas blancas, o cuando extraigamos 3 bolas negras sucesivamente. Así que este suceso está formado por 2 elementos. También tenemos el suceso B, que nos dice extraer al menos una bola de color blanco. Así que, ¿en qué suceso se cumple esta regla? En los siguientes casos. Cuando extraigamos 3 blancas, 2 blancas y una negra, 2 blancas, 2 blancas, una blanca, una y una. Una o más, es lo que nos indica el suceso B. El suceso B nos indica en qué casos se extraería una bola de color negro. Serían 3 casos. Tenemos blanca, blanca, negra, blanca, negra y una pelota blanca, y luego una pelota negra y 2 blancas. 3 casos posibles donde este suceso C se cumple. Como pueden ver, el espacio muestral está formado por todos los resultados posibles y los sucesos son un subconjunto, algo que podría ocurrir o no. Así que seguiremos hablando de los eventos o sucesos.
Un evento suceso es una situación que puede ocurrir o no en un experimento aleatorio. Es un subconjunto del espacio muestral. Ahora tenemos la clasificación de los sucesos. En primer lugar tenemos los sucesos simples o elementales, que son cada uno de los elementos del espacio muestral. Si lanzamos un dado, los sucesos elementales serían cada una de sus caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora tenemos los sucesos compuestos, que está constituido por varios sucesos elementales. Por ejemplo, obtener un número par es un suceso y está formado por tres elementos simples, que son el 2, el 4 y el 6. Son tres números pares que pueden aparecer en un dado de 6 caras. Otro suceso compuesto es obtener un número múltiplo de 3, formado por dos elementos, el 3 y el 6, que son múltiplos de 3. Por último, tenemos a otro suceso que indica obtener un número impar, 1, 3 o 5, que está formado por tres elementos. Además de sucesos simples y compuestos, tenemos el suceso seguro, que está formado por todos los posibles resultados. Es decir, todo el espacio muestral es un suceso seguro. Si lanzamos un dado, estamos seguros de que saldrá un número del 1 al 6. Y se tiene certeza de que ocurrirá. Por otra parte, tenemos el suceso imposible, que es aquel que no se realiza nunca. Por ejemplo, en un dado es imposible sacar el número 7, ya que este suceso nunca se cumple y nos da como resultado el conjunto vacío, que se representa con este símbolo. El suceso seguro es el espacio muestral y el suceso imposible es los que no se cumplen. Veamos otros tipos de sucesos. Tenemos los sucesos compatibles. Dos sucesos A y B son compatibles cuando tienen un suceso elemental en común. Por ejemplo, si tenemos el evento A, que consiste en sacar un número par al tirar un dado, y el evento B, que es obtener un múltiplo de 3, los eventos A y B son compatibles porque el 6 es un suceso elemental en común. El 6 es un número par y el 6 es un múltiplo de 3. Como se encuentra en ambos conjuntos o sucesos, ambos son compatibles. Ahora veamos un ejemplo de sucesos incompatibles. Dos sucesos A y B son incompatibles cuando no tienen ningún elemento en común. Por ejemplo, nuevamente un dado. Si lo lanzamos y queremos obtener un número par y B es obtener un número múltiplo de 5, entonces A y B son incompatibles, ya que no hay un número par que sea múltiplo de 5. Así que nos da resultado el conjunto vacío. Ahora hablaremos sobre los sucesos independientes. Dos sucesos A y B son independientes cuando la probabilidad de que suceda A no se ve afectada porque haya sucedido o no el evento B. Es decir, A no se ve afectada ya sea que ocurra B o no. Por ejemplo, si lanzamos dos dados o dos monedas, los resultados son independientes entre sí. Un lanzamiento no afectará al otro o el resultado que puedas obtener. Por otra parte, tenemos los sucesos dependientes. Dos sucesos A y B son dependientes cuando la probabilidad de que suceda A se ve afectada dependiendo si haya sucedido o no el evento B. Por ejemplo, si extraemos dos cartas de una baraja sin reposición, sin devolverlas, son sucesos dependientes, ya que si sacas una carta, por ejemplo el as, ya no podrás sacar esa carta otra vez y tendrías 3 as disponibles. Esto son los sucesos dependientes. Por lo tanto, tenemos sucesos simples, sucesos compuestos, sucesos compatibles, incompatibles, seguros o imposibles, independientes o dependientes. Ahora hablaremos sobre el suceso contrario. El suceso contrario de A es otro suceso que se realiza cuando no se cumple A. Se denota con A con una barra, como no A complemento o A', que es este símbolo. Tres formas de representar al suceso contrario. El suceso contrario es el resultado de restar
el espacio muestral, que es todos los elementos, menos el suceso A. Por lo tanto, si tú sumas el suceso A más el suceso contrario, obtendrás el espacio muestral. Por ejemplo, son sucesos contrarios sacar un número par y un número impar al lanzar un dado. Un número par no puede ser un número impar, son contrarios. Uno es el 2, 4, 6 y el contrario es 1, 3, 5. Si sumamos ambos conjuntos, el normal y su opuesto, obtendremos todo el espacio muestral, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí lo vemos representado con un diagrama de conjuntos. Ahora hablaremos sobre el espacio de sucesos. El espacio de sucesos está constituido por todos los subconjuntos que se pueden formar a partir del espacio muestral. Se suele representar con la letra S. Si el espacio muestral E tiene un número finito de elementos, entonces el número de sucesos de E es 2 a la n. Por ejemplo, si tiramos una moneda al aire, el espacio muestral está formado por dos elementos, cara y sello, 2. Así que n vale 2. Ahora, el espacio de sucesos S viene dado por 2 a la n. N vale 2, así que 2 a la 2 da 4. El espacio de sucesos está formado por 4 elementos. El conjunto vacío, cuando nos salga cara, cuando nos salga sello o cara o sello. Se puede notar que el primer elemento es el conjunto vacío o el suceso imposible y el último es el suceso seguro. Aquí encontramos el seguro, el imposible y los posibles, cara o sello. Veamos otro ejemplo del espacio de sucesos. Cuando se tira un dado, se puede obtener cualquier número del 1 al 6. Si tiramos, así que el espacio muestral está formado por el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y está formado por 6 elementos, por lo que el espacio de sucesos viene dado por 2 a la 6 y 2 a la 6 da 64. Esto es un espacio de sucesos bastante amplio, así que tenemos que rellenarlo con los posibles subconjuntos. El primero, con 0 elementos, está el conjunto vacío. Con un elemento tenemos los sucesos elementales 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 2 elementos tenemos el 1 y 2, el 1,3, el entre 1 y 4, entre 5 y 6 y entre 6. Y así sucesivamente, con 0 elementos, 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, hasta llegar a los 6 elementos, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el suceso seguro. Así que siempre partiremos del suceso imposible al suceso seguro y pasaremos por todos los posibles resultados. Así que el espacio de sucesos es otro conjunto formado por todas las posibles combinaciones de los sucesos. Aquí se hizo parcialmente ya que son 64 elementos, así que tardaríamos un tiempo en representarlo. Ahora, vamos a ver cómo calcular la probabilidad de un evento, de que ocurra o no. Si todos los resultados posibles de un experimento aleatorio son equiprobables, es decir, si tienen la misma probabilidad de realizarse, la probabilidad de ocurrencia de ese evento se realiza con la siguiente fórmula. La probabilidad del suceso A o evento A es el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Los casos favorables son los resultados de los experimentos en los cuales ocurre el evento A. Y los posibles son el número total de resultados que puede arrojar el experimento. Es decir, el número de elementos que se encuentran en el espacio muestral. La probabilidad es un número que se encuentra comprendido entre 0 y 1. Donde el 0 es que no ocurre, imposible de que ocurra, y el 1 es el suceso seguro, se sabe que ocurrirá. Así que la probabilidad de un evento A es un número favorable, K, entre el número de sucesos posibles, N. K se ubica entre 0 y N. Así que si dividimos los tres lados de la desigualdad entre N, obtendremos lo siguiente. 0 entre N da 0,
En el centro tenemos K entre N y en la última N entre N. Si dividimos y simplificamos, obtenemos que si K entre N vale la probabilidad del evento A, esa probabilidad del evento A se encuentra entre 0 y 1. Esto se cumple para todos los ejercicios y de aquí podemos realizar operaciones. Por lo tanto, número de casos favorables entre el número de casos posibles. Un suceso puede ser seguro, posible o imposible según la factibilidad de ocurrencia. Un suceso seguro es aquel que tiene una probabilidad de 1. Un suceso posible es aquel que tiene una probabilidad entre 0 y 1. Y un suceso imposible es aquel que tiene probabilidad 0. No puede ocurrir. Como algunos ejemplos tenemos, como un suceso seguro se tiene sacar una metra verde en una bolsa que contiene 10 metras verdes. Sabemos que ocurrirá. Un suceso posible puede ser lanzar una moneda que salga cara, pero también podría salir sello, así que es posible. Y un suceso imposible sería sacar un número 15 en un dado que solo tiene los números del 1 al 6. No puede ocurrir. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad del que al lanzar un dado salga un número impar? Primero, determinamos la cantidad de casos posibles, es decir, el número de elementos del espacio muestral. Los casos posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los números que te pueden salir al lanzar un dado. Son 6 casos posibles, 6 elementos. Ahora, se determina el número de casos favorables. ¿Cuáles son los números impares? El 1, el 3 y el 5. Casos favorables son 3. Ahora tenemos que aplicar la fórmula para calcular la probabilidad. Número de casos favorables, 3. Número de casos posibles, 6. Si dividimos 3 entre 6 nos da un medio, 0,5. Este valor de probabilidad se encuentra entre 0 y 1. Si lo multiplicamos por 100, obtendríamos un 50% de probabilidad de sacar un número impar. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? El suceso sería el conjunto formado por el 2, el 4 y el 6. 3 casos favorables. Así que si tenemos 3 casos favorables y 6 posibles, también tenemos una probabilidad de 0,5. El 50% de que salga par. Por esta razón, en un dado, tenemos las mismas probabilidades de sacar un número par o sacar un número impar. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número múltiplo de 3? Este experimento está formado por dos sucesos, cuando nos dé 3 o cuando nos dé 6, que son múltiplos de 3. Tenemos 2 casos favorables entre 6 posibles, 2 entre 6, simplificamos y nos da un tercio. Un caso favorable entre 3 posibles. Eso es igual a 0,33 o el 33,33% de sacar un número múltiplo de 3. Es menos probable que sacar un número par o impar. Y aquí tenemos 3 ejemplos de cómo calcular la probabilidad de un evento. Ahora vamos a resolver los siguientes problemas. En una caja hay 5 pelotas rojas, 3 verdes, una azul y una negra. Así que tenemos que calcular el número de elementos. 5 más 3 más 1 son 10. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota roja? Si tenemos 5 pelotas rojas y hay 10 elementos, tenemos 5 casos favorables entre 10 posibles. 5 entre 10 nos da un medio. Un medio es 0,5. Si lo multiplicamos por 100, obtendremos un 50% de probabilidad de extraer una pelota de color rojo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar una pelota de color negro? La probabilidad de sacar una pelota de color negro es 1 entre 10. Un caso favorable entre 10 posibles. Esto no se puede simplificar, así que nos queda 0,1. Si lo multiplicamos por 100, nos da un 10% de probabilidad de sacar una pelota negra. Ahora nos preguntan, ¿cuáles de las probabilidades son iguales? Y aquí notamos que la probabilidad de sacar una pelota azul es igual a la probabilidad de sacar una pelota negra, que es 1 entre 10 posibles. Eso es igual a 0,1, el 10%. Por lo tanto,
La probabilidad de sacar una pelota negra es la misma de sacar una pelota azul, ya que es 1 entre 10 casos posibles. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo calcular unas probabilidades en una bolsa de pelotas. Veamos otro ejemplo. Una baraja de naipes está compuesta por 52 cartas de 4 pintas: corazón, trébol, picas y diamantes. Cada pinta tiene 13 naipes, 9 de los cuales son números y 4 son letras: la A, la J, la Q y la letra K. ¿Cuál es la probabilidad en esta baraja de cartas de sacar un número 7? La probabilidad de sacar un número 7, en la baraja hay 4 7, 4 casos favorables entre 52 cartas, así que es 4 entre 52. Esto se puede simplificar entre 4, 4 entre 4 da 1, 52 entre 4 da 13, 1 entre 13. Eso es aproximadamente 0,076. Así que tenemos un 7,6% de probabilidad de sacar un número 7, si lo sacamos aleatoriamente. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar una letra? En una baraja de cartas hay 4 pintas y cada pinta tiene 4 letras. Así que son 4 por 4, 16. 16 casos favorables en los que encontramos una letra. 16 entre 52 se puede simplificar como 4 sobre 13. 16 entre 4 da 4. 52 entre 4 da 13. Así que 4 sobre 13 nos da aproximadamente 0,31. Hay un 31% de probabilidad de sacar una letra. Es mucho más probable sacar una letra que sacar un número 7. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de sacar cualquier carta de trébol? Hay 13 cartas de una pinta, así que tendremos 13 oportunidades de sacar un trébol. 13 sobre 52 cartas. Eso se simplifica como un cuarto. Esta es la probabilidad de sacar una carta de trébol. La probabilidad es de 0,25. Hay un 25% de probabilidad de sacar cualquier carta de trébol. En una pecera hay 35 peces entre azules y rojos, distribuidos así. 15 peces son de aleta larga y el resto de aleta corta. Solo 4 son de aleta larga y de color azul, y todos los demás son rojos. Nos hacen la siguiente pregunta. Si usamos una red y sacamos uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el pez sea de aleta corta? También tenemos cuál es la probabilidad de que el pez sea rojo y cuál es la probabilidad de que sea azul. Así que lo primero que tenemos que hacer es hacer un conteo de los elementos de cada conjunto. Primero, sabemos que 4 peces son azules y de aleta larga. Así que son 4 peces azules, ya que el resto son rojos. 15 peces son de aleta larga. Si son 15, pero 4 son azules, quiere decir que 11 peces rojos son de aleta larga. 11 más 4 da 15. Ahora, si 15 son de aleta larga, el resto, 20, son de aleta corta, ya que son 35 peces. 20 más 15 nos da 35. Si contamos la cantidad de peces rojos, tenemos 11 peces rojos de aleta larga y 20 peces de aleta corta, pero dice que todos los demás son rojos. Así que son 20 más 11 nos da 31 peces rojos. Por lo tanto, tenemos 20 peces rojos de aleta corta. Aquí ya tenemos un conteo de cada uno de los elementos del conjunto de este experimento. Ahora le podemos dar un nombre a cada uno de estos conjuntos. Al primero, de 4 peces azules y de aleta larga, le podemos denominar con el siguiente símbolo. La probabilidad de que sea aleta larga y azul. La probabilidad de que sea azul. La probabilidad de que sea aleta larga. La probabilidad de que sea aleta larga y rojo. La probabilidad de que sea aleta corta, rojo o aleta corta y rojo. Esta es la intersección de conjuntos, que ambos se cumplen al mismo tiempo. Ya que tenemos contados los elementos, ahora vamos a calcular las probabilidades.
el número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que sea aleta corta? Si hay 20 peces de aletas cortas y hay 35 peces en total, 20 entre 35 nos da 4 sobre 7. 4 sobre 7 es igual a 0,57. Existe un 57% de probabilidad de que extraer un pez sea de aleta corta. Un poco más de la mitad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea rojo? Si tenemos 31 peces rojos y 35 peces en total, 31 entre 35 nos da 0,88. Si lo multiplicamos por 100, hay un 88% de probabilidad de sacar un pez de color rojo. Es mucho más probable sacar un pez rojo en todo este experimento. Por último, nos preguntan cuál es la probabilidad de que sea azul. Si hay 4 peces azules, 4 entre 35 nos da 0,11. Un 11% de probabilidad de sacar un pez de color azul.